realmente importante, me parece realmente especial. Entonces, pues vamos a la tarea. Todos sabemos, entendemos que el Señor nos dio poder de decisión. Nosotros podemos elegir una cosa u otra, ¿no? Y lo vemos en la palabra, lo vemos de diferentes maneras. Vemos en la palabra que a Moisés se le dice, o al menos que le explique al pueblo, que delante de ellos está la vida y la muerte, está una cosa y la otra, que ellos pueden elegir. Entonces, de ahí viene también nuestra idea de que tenemos libre albedrío. Cada quien puede escoger. Pero también tenemos ideas, cosas que nos hacen pensar que también hay una predestinación. ¿Sí? Y entonces nosotros ya tenemos en cuenta cosas como que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Y hay cosas que nos hacen ver como si todo tuviera un rumbo ya determinado. Por ejemplo, en Apocalipsis nos dicen que Jesucristo ya había sido crucificado y no había pasado todavía. ¿Cómo es eso entonces? Es decir, está marcando un rumbo, está diciendo que algo es insalvable. Eso pasa porque pasa. Pero entonces, ¿cómo puede ser que yo tenga libre albedrío, pero que también esté predestinado? ¿Eso no resulta como una idea contraria? ¿Cómo si yo ya tengo un rumbo al que llegar, voy a tener poder de elección? Si yo ya estoy destinado a algo, ¿cómo es posible que entonces yo realmente pueda decidir? Si eso ya está determinado, yo no lo decidí. Entonces, ¿cómo resulta eso? Y ayer, mientras estaba un rato con el Señor preguntándole cosas, y Él me dice una cosa distinta. Pero esa cosa distinta realmente tiene un poder que a mí, al menos a mí, me sorprendió mucho entenderlo. Y es esto sobre la predestinación y el libre albedrío. Pero a esto lo vamos a titular como la predestinación y el arrepentimiento. Entonces voy a poner una plancha de base. Resulta que nosotros, mientras crecemos, mientras nos educamos y todo esto, absorbemos un montón de comportamientos, eso ya lo hemos hablado aquí. Absorbemos comportamientos culturales o hábitos de nuestra familia, de nuestros padres sobre todo, pero también de repente tenemos cosas que heredamos genéticamente, no solo físicas, sino también comportamentales, cosas del comportamiento, de los hábitos, que están por encima de la genética, lo que llaman epigenética, que son cosas que no van en rasgos físicos, sino como en todos esos intangibles que también hacen parte de una persona. Y entonces heredamos esas cosas de nuestros padres. Yo les contaba, Victoria no me había visto todavía dormir y ella dormía en la misma posición que yo, exactamente en la misma, y siempre buscaba la pared. Pero es que era una cosa y tenía 1 año. Entonces no es algo que ella pueda absorber porque me vio y me está imitando. Es algo que está dentro. Y asimismo, cosas del carácter están sembradas en nosotros de lo que heredamos de nuestros ancestros. Y entonces eso hace parte, por ejemplo, de nuestra predestinación. Entonces una cosa es la que Dios marcó y una cosa es la que Dios estipula para nosotros y otra es la que se va formando aquí en esa predestinación, en ese rumbo que está marcado, como cuando uno dobla un papel y con fuerza y luego al romperlo se rompe, es precisamente por ahí, porque es el lado más débil, es el lado que está marcado. Así nosotros, ese lado más marcado, ese lado más débil, es lo que absorbimos de nuestro entorno, de nuestra familia, de lo que heredamos, nos vamos a romper por ahí. Se va a desviar casi siempre por ahí. ¿Sí? Y eso sirve casi como una predestinación.
¿sí? Entonces, todos en su familia fueron asesinos o ladrones. Va a ser muy común y muy recurrente que eso continúe. Alguien se va a seguir rompiendo por esa marca, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, ya hay un rumbo determinado para esa persona por cosas que ella no decidió. Porque no decidió quiénes eran sus padres, no decidió nada. Pero ese es un rumbo que se va marcando. Pero vemos en la Biblia que lo más importante para Dios no es ver cómo juzga el mundo, sino que el mundo se arrepienta. Nos hablan más sobre misericordia y arrepentimiento que de juicio y castigo. Y normalmente, pues entendemos nosotros a un nivel muy humano que el castigo es consecuencia de algo malo que hicimos y realmente es casi como una retribución, una venganza casi a veces, ¿verdad? Pero para Dios el castigo no es eso, porque está escrito que a Dios al que ama corrige. Y Pablo dice, no se canse, no se quite de la corrección del Señor, porque es que eso es lo que nos perfecciona. Que en esas tristezas, en esos dolores, vamos a estar, pero que es la tristeza según Dios, dice él. Que es esa la que nos santifica, que es esa la que nos purifica. Esos dolores por los que a veces atravesamos. Es algo muy distinto al concepto que nosotros entendemos de castigo. Él no nos está castigando porque lo merecemos, sino que nos está castigando, entre comillas, para hacernos retornar al camino, para transformar lo que somos. Una de las herramientas más importantes de Dios para transformar a alguien es el dolor. Lo que pasa es que como nosotros estamos acostumbrados a perseguir solo lo que causa risa, placer y alegría, entonces nosotros calificamos al dolor como algo negativo, pero es totalmente necesario. En estos días estaba hablando con alguien y en la conversación tuve que citar esa parte de Eclesiastés. Parece que mi Biblia ya no tiene Eclesiastés. En el capítulo 7. En el capítulo 7. En el capítulo 7 dice algo muy interesante que deberíamos todos tener muy interiorizado. Dice en el capítulo 7, en el versículo 14 de Eclesiastés, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que de él el hombre nada halle después de él, a fin de que de él hombre nada halle después de él. ¿Está claro? Dios también provoca esas situaciones. Uno dice, la religión o la visión religiosa de Dios hace que Dios lo pongamos en una botella, lo limitemos. Dios no hace esto, Dios no puede aquello, Dios no haría tal cosa. Y Dios hace más cosas de las que usted puede contar. Pero bueno, entonces entendiendo eso, que de alguna manera estamos forzados o hay cierto camino ya trazado para nosotros por lo que heredamos, por lo que absorbimos. Entonces, ¿qué nos hace salir de ese lado? ¿Cómo podemos romper esa predestinación? Con el arrepentimiento. Y vamos a ver en la historia que ya vamos a contar, que vamos a leer sobre ese arrepentimiento. Porque la Biblia nos habla muchas veces de arrepiéntase, arrepiéntase, si ustedes se volvieran hacia mí, en fin. Pero no nos dice como con una manera detallada o muy explícita cómo es ese arrepentimiento. ¿Qué cosas lleva ese arrepentimiento? Porque yo les digo, uno puede usar un cuchillo, cortar la carne, partir el pan, untar mantequilla, o puede usar un cuchillo para matar a alguien. Todo está en cómo se usa, ¿verdad? Lo mismo pasa con la culpa.
La culpa no es del todo mala. La culpa es un buen síntoma. Si se usa o se retiene más de lo necesario, la culpa nos hunde. Pero la culpa debe usarse. Y ese es el principio, por ejemplo, del arrepentimiento. Ya vamos para allá. Que es que a mí me quedé fascinado con lo que se explica desde ese lado. La culpa debe usarse para arrepentimiento. No, no tanto para asquearse de uno mismo y yo soy terrible. Eso no sirve para nada. La culpa solamente debe servir para el reconocimiento inicial de lo que hice mal. Bueno, entonces quiero que vayamos primero, entendiendo todo esto, vayamos primero a leer Génesis 4, Génesis capítulo 4 en el versículo 7. Génesis capítulo 4, versículo 7. Y ahí es donde vemos lo que el Señor ya le está diciendo a Caín sobre el pecado y el poder de su decisión. ¿Qué dice? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, si usted hiciera bien, no le va a ir bien. Si usted hiciera mal, usted no tiene todo eso presionándolo constantemente, pero con todo eso, usted puede decidir. Y el pecado está a la puerta, pero usted se puede enseñorear de él, es decir, usted puede mandar sobre él y simplemente evitarlo. Eso es el primer ordenamiento o la primera explicación que se le da a Caín sobre el pecado y lo que estaba ocurriendo con él. Teniendo esa base sobre lo que estamos hablando, que es el libre albedrío y todo este asunto del arrepentimiento, entonces, ¿realmente qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es la prueba de que usted puede decidir, es la alternativa. ¿Sí? Entonces, si usted solo conoce una forma de andar y es dejarse guiar por lo que usted siente, tengo ganas hoy de, ¿sí? Qué rico sería y darle rienda suelta a todo lo que usted aparentemente quiere o siente, pues usted no está tomando ninguna decisión, usted solo está siendo arriado, guiado por lo que le va apareciendo por dentro. Hoy tengo antojos de... Eso no lo decidió usted, eso solamente llegó y usted dijo sí. Y no hay otra alternativa. Usted simplemente va tomando ese impulso. Pero cuando tenemos la alternativa, cuando tenemos una segunda visión, una segunda opción, entonces sí podemos elegir. Pero mientras no seamos capaces de verla y no seamos del todo conscientes para tomarla, entonces no somos libres para decidir. Y eso es lo que sucede con este asunto. El arrepentimiento es la prueba de que usted sí puede decidir. ¿Sí? Es una, porque la otra es ni siquiera llegar a tener que arrepentirse porque nunca cayó. ¿Sí? Esa es la otra parte. Pero entre todo eso, vamos a entender que vamos a empezar a hablar de realmente qué significa el arrepentimiento. Para eso vamos a ir a Génesis, a hablar sobre la vida de José. Esta situación, es decir, ahí sí vemos clarito cómo Dios estaba con José para tantas cosas y la sabiduría de José. Entonces, para hablarlo en concreto, el arrepentimiento es cuando usted realmente está en una situación igual o similar donde ya había caído, pero esta vez usted toma una decisión diferente. Ahí yo ya estoy mostrando mi arrepentimiento, porque el arrepentimiento es el resultado del cambio.
Entonces, cuando yo estoy en la misma situación, tengo la misma oportunidad de cometer los mismos actos y decido que no, tomo una otra decisión, entonces ya me habré arrepentido. El arrepentimiento no es que usted empiece a decir, lo siento, Señor, porque eso lo hacemos todos y volvemos muchas veces a caer. ¿Usted cómo sabe que está realmente vuelto al camino de Dios sobre algo cuando usted no vuelve a caer en el mismo punto? Cuando hay cambio, porque él ya lo había decidido. Entonces ahora vamos a hablar sobre José, porque él y sus hermanos nos van a hablar sobre el arrepentimiento. No es explícito, por eso les digo, la Biblia nos habla mucho de arrepentimiento, pero no nos desglosa lo que lo compone. Esta historia lo va a hacer con gran detalle. Y además nos vamos a enriquecer con varios detalles que ocurren ahí. Primero vamos entonces a Génesis 42, 21. Génesis 42, 21. Lo que vamos a tener ahí es esta primera parte. Voy a hacer un resumen rapidísimo para que refresquemos nuestra memoria sobre la historia de José y sus hermanos. José tenía varios sueños, pero sueños que incomodaban mucho a sus hermanos, inclusive a su papá. Y el problema con eso era que no les gustaba mucho el asunto, además ya venían cargados porque Jacob mostraba favoritismo hacia José. ¿Por qué? Porque era el hijo de la esposa que realmente amaba con su corazón. Entonces dijo, todos estaban un poquito rayados con el pobre José. Él no tenía la culpa, pero había cierta discordia con él. ¿Qué pasa? Un día le piden que vaya y mire dónde están sus hermanos con las ovejas. Él va a Dotán, en Dotán se los encuentra y en ese momento todos empiezan a confabularse para hacerle el daño a José. El único que dice no es Rubén, pero el resto se junta bajo el consejo de Judá. Judá fue el que dijo, ojo, recuerden esto bien, Judá fue el que dijo, no nos conviene que lo matemos, vamos a venderlo. Fue Judá el que dijo eso. Y todos dijeron, sí, vamos a eso, menos Rubén. Bueno, ¿qué es lo siguiente que ocurre? José es vendido a unos ismaelitas que lo revenden por allá en Egipto, termina en la casa de Potifar, luego en la cárcel y luego como segundo al mando de todo Egipto. El resto de la historia en este momento no es relevante para nosotros en este momento. Lo que nos va a importar aquí es lo que sucede cuando él ya es gobernante en Egipto, cuando ya están en la hambruna y de todas partes vienen a buscar qué comer. Se aparecen los hermanos por petición de su papá, por el hambre que estaban pasando. Llegan allá y José los reconoce. José reconoce a sus hermanos no a él, pero José sí los reconoce. Y empiezan a pasar cosas. Uno cree que es José, de pronto en el nerviosismo, de pronto en los muchos sentimientos encontrados, pero ahora vamos a ver cómo José realmente estaba calculándolo todo. Se van a dar cuenta hoy de todo lo que hay detrás de los movimientos de José. Entonces, tienen este encuentro, pasan cosas que son provocadas por José y en últimas, Simeón tiene que quedarse encarcelado en Egipto. ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno. Los acusó de un crimen que ellos no habían cometido, algo de lo que no tenían la culpa. Ojo con eso. Ellos no tenían la culpa de eso. ¿Qué fue lo que había pasado? Los acusó de ser espías. Ellos dijeron, pues ¿cómo no? Yo solo vengo a buscar comida. Y no, ustedes son espías. Algo que no habían hecho.
algo de lo que no eran culpables, un mal que no merecían. Y enseguida, pues ustedes y su historia, listo, vaya y dígale a su papá, me dejan aquí a uno. Esa historia que usted me está contando, que tenemos un hermano menor, que es que mi papá está en la casa, que bla, 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 bla. Vaya, traiga a su hermanito, déjeme este aquí. Se queda Simeón. Y acá es donde tengo que empezar a contarles. Esto fue totalmente provocado por José. Y parece como si fuera una venganza, pero no es una venganza. Él está midiendo a sus hermanos. Él está tocando justo los puntos necesarios para encontrar las reacciones de sus hermanos y ver quiénes eran ahora. ¿Qué pasó? José había sido maltratado, vendido y estuvo involucrado en algo que él no merecía. Él provoca una situación igual con sus hermanos. Los acusa de algo y los condena por algo que ellos no merecían, no habían hecho nada para eso. Y él provoca una situación igual. Parece una venganza, pero les digo, él está midiendo a sus hermanos. Porque además está atento a lo que dicen y a lo que hacen. Fíjense entonces ahí en el 42:21 que dice: miren lo que trae a la mente en este momento, miren lo que traen a la mente los hermanos de José. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Se están acordando de lo que le hicieron a José en una situación totalmente provocada por José, que todavía no lo reconocían, no lo distinguieron, y él provocó una situación parecida, y lo que trajo a la mente, lo que llegó a la mente de los hermanos fue: esto nos está pasando por lo que nosotros hicimos con José. Él está tocando todos los botones necesarios. Pero mire esto. 22. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? En resumen, yo se los dije, ¿no? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. José no es porque no supiera hablar la lengua que hablaban sus hermanos, sino porque no podía estar ahí mientras decían todo eso. No lo hubieran dicho. Pero él puso a alguien que sabía que hablaban a escuchar lo que ellos hablaban. Y ellos hablaron con libertad porque pensaron que esa persona no entendía su idioma porque era un egipcio cualquiera. Y así se enteró José de lo que hablaban ellos. Y se dan cuenta de lo que están pensando los hermanos. Lo que le hicimos a José. Ahora viene esto. Y esto es el principio de los 3 pasos que tiene el arrepentimiento. Este es el primer paso: reconocer que hice mal. Ellos ahora, en una situación de presión, de angustia, están reconociendo entre ellos: hicimos mal con José. Normalmente, para que nos demos cuenta de que hicimos algo mal, algo malo nos tiene que ocurrir. Algo difícil, algo complicado, para cambiarnos el rumbo. Así con ellos. Ay, ahora la que nos metimos, y esto seguramente es por lo que le hicimos a José. Hicimos mal con José. Y no falta obviamente el yo se los había dicho. Así como dice Rubén, yo no les dije, no nos metamos con el muchacho porque... Pero como no me quieren escuchar, como a mí no me dejan hablar, entonces se dan cuenta de lo que pasa. Este es el primer paso de ese arrepentimiento. El sentido de culpa y el reconocer: hice mal. Primer paso del arrepentimiento. Vamos al segundo paso. También nos lo van a contar en esta historia.
Miren lo que pasa, ¿cierto? Cuando finalmente le traen al hermano, le traen a Benjamín, llegan allá, ¿cierto? Probando la historia. Y es lo que sucede. Él ahora vuelve a provocar algo. José vuelve a poner una copa dentro del costal de Benjamín para después acusarlo de robo. Y les aprieta aún más la soga al cuello, la presión que estaban sintiendo ya con este primer evento. Y el corazón de Jacob, que es Benjamín, en la mano de José. Y todos los hermanos sintiendo esa presión. Pero ojo que el que está más presionado, porque al que le encargaron ese hermanito, fue a Judá. Alguien que haga memoria. ¿Quién fue el que dijo, vendamos a José? Judá. ¿A quién le encargaron ahora al hermano que es el corazón de Jacob como lo era José en ese momento? A Judá. Listo. ¿Se dan cuenta cómo José está provocando toda la situación? Listo. Miren lo que va a decir en Génesis 44, vamos al versículo 16. Génesis 44, versículo 16. Génesis 44, 16. Dice esto. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. ¿Qué está haciendo Judá ahí? No, está haciendo algo todavía mejor. Judá está confesando. Y les apuesto algo. En la mente de Judá no solamente está confesando esto que acaba de ocurrir, como Dios ha mostrado la maldad, la iniquidad, este problema. ¿Qué vamos a hacer? Nada, somos siervos suyos, díganos qué hacemos, haga con nosotros como quiera. Él está confesando. Él no está diciendo, no, eso llegó de otro lado, eso ninguno lo metimos. No, él no está excusando nada, él está diciendo, Dios mostró esto, nos expuso, aquí estamos. Se está confesando y además está asumiendo responsabilidad. Judas está confesando y está asumiendo responsabilidad. Y les digo que en la mente de Judá no solamente está este problema, se está acordando de lo que pasó con José. Mientras está diciendo esto, mientras él está diciendo, Dios ha mostrado aquí, nos ha expuesto, está mostrando este daño que hicimos, haga con nosotros como quiera, se está acordando de lo que había propuesto con Josué. Y está diciendo, hicimos mal con José. Hicimos mal. Haga con nosotros como bien le plazca. Ese es el segundo paso. El primero es reconocerlo, hice mal. El segundo es confesarlo y asumir responsabilidad. ¿Y qué significa asumir responsabilidad? Que usted se va a hacer cargo de reparar, de redimir, de responder a la situación que usted provocó con el mal que había hecho. Eso significa asumir responsabilidad. La culpa no sirve de nada si usted solamente se toma odio a sí mismo por lo que hizo. La culpa tiene que servir para decir definitivamente hice mal. Y eso tiene que impulsar su confesión. Y eso tiene que impulsar el asumir responsabilidad. ¿Hice mal? Sí. Pues ya qué, pues sí. Pero lo que pueda remediar, remédielo. Lo que tenga que
redimir, indemnizar, reparar, hágalo. Eso es asumir responsabilidad. ¿Se le hizo daño a alguien? Pues sí, perdóname. Eso es lo primero. Yo te hice esto y en mi mente, en mi corazón fue esto al momento de hacer esto. ¿Qué puedo hacer para remediarlo? ¿Cómo puedo compensar esto? Y lo siguiente es que si usted no puede reparar eso, al menos cambie de decisiones. Cambie lo que está haciendo. Listo, entonces aquí vimos ya a Judá. Y miren cómo es que es la cosa con Judá y Judá y Judá. Pero él ya está tomando responsabilidad. Y no está haciendo lo mismo que había hecho con José. Cuando José no le caía bien, cuando José era el amado, cuando José era el favorito, él no se esquivó el problema viendo en dónde tiraba al muchacho. Esta vez no dijo, pues papá, yo no sé, Benjamín allá se quedó porque yo no me voy a quedar allá. Yo tengo hijos, yo tengo familia, él es un pobre peladito. Yo sé que usted le cae muy bien y todo y siempre lo ha querido más que a todos nosotros. Pero pues, ¿qué vamos a hacer? Allá se quedó. Esta vez dijo, si me tengo que quedar yo en lugar de él, que me dejen a mí. Y es la misma situación que había ocurrido con José. Era el amado, era el favorito, era el todo, pero esa vez decidió fue ver dónde lo tiraba, a quién se lo vendía. En esta ocasión vamos a ver la conversación que tiene Judá con José al respecto. Vayamos al 44, pero en el versículo 33. En el capítulo 44, en el versículo 33, vamos a ver esto. Miren lo que dice Judá. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que había ocurrido con José. Lo mismo. El amado, el favorito, el corazón de Jacob. Pero esa vez él decidió venderlo. Esta vez dice, si me tengo que quedar yo, me quedo. Esta vez él asumió responsabilidad, reconoció su culpa, reconoció el hecho de yo fui el que dije vendamos a José, y se acordaron del problema. Luego reconocieron, confesaron y asumieron la responsabilidad como lo que está haciendo ahora Judá, diciendo, esta vez vamos a hacer lo que es correcto. Y con esa decisión hay un Judá diferente. Un Judá arrepentido. ¿De qué? De lo que había sucedido con José. ¿Están notando todo eso? Y José no lo hacía por venganza. José provocó todas estas cosas para medir a sus hermanos y saber con quiénes iba a tratar ahora. Porque él lloraba cada vez que se acordaba, él lloraba cada vez que los veía y hablaba. Y después de todo esto, es que José sí se presenta delante de ellos y les dice, soy yo, José. Siempre lo supe todo. ¿Se dan cuenta? Él estaba midiendo con quienes iba a tratar y ahora se dio cuenta de el corazón arrepentido de Judá y de sus hermanos. Y pudo entablar una relación nueva con ellos. Eso es el arrepentimiento. Cuando tenemos las mismas situaciones, la misma ocasión de caer en el mismo pecado, pero nos abstenemos y tomamos decisiones diferentes, saliéndonos de lo que ya estaba predestinado para nosotros. Ese es el gran poder que tiene el arrepentimiento. El arrepentimiento es la salida de del destino al que usted estaba ya marcado para caer.
porque Dios tiene un destino para nosotros y ese destino está sobre los caminos del arrepentimiento, porque perfectos no seremos nunca. Pero hay otro destino que si nosotros nos descuidamos, nos enrumba más duro que eso. Nos da camino, nos da pie porque el enrumbado, pues no sé, nos enrumba, no, nos lleva por ese lugar, nos encamina, vea, predica conmigo. Entonces, ¿se dan cuenta? De ahí podemos, con el arrepentimiento es que salimos de esas cosas. Por eso leíamos las otras veces en Ezequiel 18, en Jeremías 31, que si el padre hace tales y cuales cosas y es malvado y tiene un hijo que decide de hacer lo contrario, ese no va a pagar por lo que hizo su padre, ese se va a salir de ese círculo, se va a salir de ese ciclo. Eso es lo que tenemos que tener claro. El arrepentimiento es ese punto, ¿sí? Bueno, ya se me estaba transformando eso. Bueno, entonces, para eso nos sirve el arrepentimiento. Pero hay algo más importante. Desde esa ocasión, pasaron muchos años, hasta que Jacob estaba ya muriendo. El último día de su vida decide bendecir a sus hijos. Y cuando se muere, ¿alguien me quiere decir qué fue lo que pensaron los hermanos de José? ¿Qué fue lo primero que dijeron? En ese momento José todavía gobernaba. ¿Qué pensaron sus hermanos cuando se murió Jacob? Dijeron, espere, vamos a decirle unas cosas a José, porque ahora que no está mi papá, nos va a caer encima. Ahora no hay nada que lo detenga. La cosa era que José ya los había perdonado. Es más, un perdón aún mucho más, digámoslo entre comillas, fácil para él, porque José había entendido algo. Él dijo, esto no fue porque ustedes quisieran, esto fue porque Dios provocó todo esto para que yo llegara a Egipto y nos salvara a todos. Esto no es porque ustedes quisieran. Entonces él pudo perdonar con mayor facilidad todo lo ocurrido. Sin embargo, todavía le dolía. O sea, fíjense que todavía lloraba a pesar de. Pero él los perdonó, se reconcilia con ellos, hay un abrazo y todo. Yo casi que estoy ahí. Estaban todos llorando y contentos y eso. No me acuerdo qué sirvieron de almuerzo, pero muy bien. Quedan reconciliados, pasan los años y ellos dicen, ahora sí que se murió mi papá. Ellos todavía sentían culpa. Ellos no habían recibido el perdón de José. No se podían creer semejante perdón. Entonces fíjense que esto nos deja inclusive ver, nos deja dilucidar un poco sobre el concepto y el comportamiento desde el perdón hacia el perdón que tenemos los humanos. Ya les digo por qué. Ellos se dan por perdonados y porque José es muy explícito y llora y les explica y les dice, tranquilos, bienvenidos, y los colma de regalos y cosas y los acomoda. Y viendo todos esos gestos, todavía no creen. Y pasan los años y lo primero que pasa cuando Jacob se muere es, ahora sí nos va a cobrar todo. ¿Y qué pasa cuando se inventan una historia, no? Y llegan y le dicen a José que mi papá él ya estaba así como medio ladeado, y yo le alcancé a escuchar a mi papá que dijo que por favor nos perdonara, que se olvidara de todo lo que había ocurrido cuando te vendimos. Eso,
¿De verdad lo dijo? Sí, yo no sé, casi no se le entendía porque ya estaba más allá que acá, pero lo dijo. Entonces ahí te manda a decir mi papá. Se inventaron una historia por el miedo que les provocaba el que José se vengara ahora que no había nada que lo detuviera, según ellos. ¿Y qué pasa con José? Se pone a llorar. Y no está llorando porque se le murió el papá, está llorando por lo que le acaban de decir, porque él ya los había perdonado. Y él entendió que ellos pasaron tantos años sometidos porque no entendían el perdón de José. Entonces ellos vivieron siempre con una maleta muy grande de culpa y con un miedo terrible a que el que ahora era, no sé, un gobernante poderosísimo, los fuera a acabar en cualquier momento, algún día. Yo sé que en algún día estos José se levanta de malas y nos mata a todos. Y ellos vivieron con una presión por años, años, con una culpa y una angustia permanente porque no recibieron el perdón genuino y completo que les había otorgado José. Cuando le dicen eso a José, él se pone a llorar por todo lo que tuvieron que pasar sus hermanos bajo esos años de presión y de culpa, porque no entendieron, no recibieron el perdón de José. Y eso nos deja ver entonces y nos abre la puerta en este espacio para hablar sobre el perdón de Dios, que este es el dulcecito del almuerzo, para que se lo lleve. Póngale cuidado, nosotros no entendemos el perdón de Dios, porque no encontramos en la regularidad de nuestra vida alguien que sea capaz de perdonar así, como así, y que diga que no, ves que yo sé, es que a ver, yo entiendo mis infidelidades y todo. ¿Cuáles? Pues la que te hice ayer porque yo estaba con esta otra mujer. ¿Cuál? ¿Qué pasó? ¿De qué me estás hablando? Él se olvida de todo. Él se olvida de lo que usted dijo, lo que usted hizo, lo que usted le había hecho. Él lo olvida totalmente. Así está escrito, ¿o no? Que Él envía todo al mar allá y no se vuelve a acordar de eso. Entonces, nosotros no somos capaces de recibir del todo ese perdón porque no entendemos cómo ese perdón tan grande. Y nos cuesta coger algo tan grande. Porque no entendemos que alguien no esté... Ese seguro se está acordando, pero me está haciendo caras y en algún momento me lo va a sacar, como mínimo. O me va a avergonzar en público o está tramándose algo para cobrarme esa venganza. Pero ese no se queda con ese. Y a Dios ya se le olvidó. Ya no recuerda nada de eso. Dice que no es hombre ni hijo de hombre para mentir o arrepentirse de eso. Si lo perdonó, lo perdonó. Y ya ni siquiera va a intentar recordarlo. Pero nosotros no somos capaces de tomar ese perdón tan grande. Porque vamos a estar pensando, en algún momento me lo va a cobrar. Yo sé que en algún momento me dice, ¿usted se acuerda cuándo? Porque como usted siempre ha sido así. Y el que... Y aunque la mona se vista de seda, ¿cierto? Pero Dios no es así. Dios es como José. Se pone a llorar cuando le decimos, ¿me perdonas? ¿Por qué? Porque es que yo me acuerdo, eso fue como antier, o hace como 10 años, o hace con lo que ustedes quieran ponerle. ¿Y el de qué? Pues te acuerdas cuando yo... Y se pone a llorar otra vez porque ya ustedes estaban perdonados. Todos nosotros fuimos perdonados. Lo que pasa es que no entendemos
que ese perdón tan grande sea gratuito, así nomás, y que no se acuerde y que no nos quiera cobrar eso, y que seamos tratados otra vez igual, con el mismo amor, como si nada. No entendemos eso, porque no encontramos personas que nos perdonen así, porque nosotros no podemos hacer tales cosas. Nosotros no somos capaces de perdonar sin olvidarnos completamente. Siempre va a haber algo. Él sí se olvida de eso. Pero como nosotros ni hemos visto a alguien que pueda perdonar de esa manera, no podemos entender, ni aceptar, ni agarrar por completo ese perdón. Y al igual que los hermanos de José, nos echamos una maleta por años de culpa y de en qué momento me va a caer el yunque. Entonces, ¿se dan cuenta? Y eso es lo que nos quiere enseñar, entre las muchas cosas, esta historia de José y sus hermanos. Los pasos del arrepentimiento. Y lo vimos con Judá. Tengo la culpa, reconozco mi culpa. Yo hice esto. Enseguida, confieso. El Señor expuso todo esto. Este es el mal que se halló en nosotros. Haga con nosotros como quiera. Y enseguida, el total arrepentimiento. Se presenta la misma situación, pero él decide no volver a caer en lo mismo. Ese es Judá arrepentido. Y enseguida vemos el perdón. Perdón que sí no pudo tomar. Ese perdón sí no lo acogió del todo. Pudo abrazar el arrepentimiento, pudo cambiar su actitud, pudo cambiar sus decisiones, pero no recibió el perdón que se le había dado. Que no nos pase como a Judá, que no nos pase como a los hermanos. A que yo no les tenga que después decir, se lo dije, el Rubén del parche. ¿Sí? No. Que podamos tomar eso en las manos. En eso consiste el arrepentimiento, la salida de los ciclos que ya llevábamos, del pecado que siempre repetimos. Estos son los 3 pasos. Y ahora, de un pasito más que el que dio Judá, reciba el perdón completo. Que eso es gratuito, completo. Usted dice hoy perdón, usted hoy toma otra actitud, usted hoy cambia, como dice, renuévese en el espíritu de su mente, asuma una vida nueva como si usted fuera nuevo. Y eso es todo. Usted ya está perdonado. No se lo van a recordar, no se lo van a cobrar. Usted llega y le dice, Señor, que los males que yo hice, perdóneme. Y así como David, que ese pecado de sangre, ese daño que hice, eso no me alcance. Guárdame del desastre que puede haber traído mis decisiones. Y fin, libre. No se quede pensando que Dios le va a caer con un yunque mañana. Amén.